Muy buenos días a todos, a todas. Es un placer para nosotros estar aquí en el primer seminario internacional sobre neurociencia, paz y conflicto. Eh, Nosotros estamos muy orgullosos de poder generar estos espacios interdisciplinarios conjuntamente entre la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Económicas, la Escuela de Gobierno y otras facultades que han apoyado activamente la generación de este evento y su ejecución. It's a pleasure for us to have your presence here, Dr. Boaz Hasmeri, too. Entonces, para dar inicio en esta primer día de conferencias de nuestro simposio, de nuestro seminario, voy a darle la palabra al decano de la Facultad de Medicina, el doctor Carlos Gómez. Bueno, muchas gracias, señores de la mesa directiva, decano encargado de la Facultad de Economía, director del Departamento de Psiquiatría. Es muy grato estar acá, doctor Santamaría, quien fue, digamos, el gestor con otros colaboradores del doctorado alrededor del simposio, el seminario que hoy iniciamos. Tengo una breve presentación que quisiera que miráramos todos para mirar el recorrido de lo que fue el doctorado en neurociencias. Esto inicia la idea del doctorado desde el año 2012. En el año 2012 se hizo un proyecto muy grande y muy importante, que fue el que está acá presente, que se hizo con el Departamento de Psiquiatría, que se denominaba Atención Primaria en Salud Mental. El proyecto duró básicamente desde el 2012 al 2019, y en ese, por error o no por error, pusimos que íbamos a hacer un doctorado de neurociencias, que eso fue un problema porque en Colombia los doctorados tienen unos inconvenientes muy severos en cuanto a tener la disponibilidad de profesores suficiente, pero por sobre todo que el trámite no depende de la universidad solamente, sino es un trámite que va al Ministerio de Educación, y en el Ministerio de Educación pues hay pares, y hay pares que tal vez piensen que no es oportuno, otros que sí, y el compromiso nuestro con el Ministerio de Ciencias hoy en día, que era Colciencias, era tener un doctorado. Entonces ahí sufrimos mucho. La doctora Cecilia Santa Cruz, la doctora Diana Matallana, le tocó al doctor Miguel Uribe, al doctor Santamaría y a todos los que colaboramos bien en esto, hasta que estratégicamente se hizo una unión con economía y con todo lo que vienen haciendo, y logramos tener, digamos, el mínimo para hacer un buen doctorado, un doctorado de excelencia, que era la idea de la Javeriana, y en el año 2020, bueno, ya anduvo. Pero acá hay algo muy importante que fue lo que se gestó. Acá se empezó a trabajar mucho de neurociencias, de salud mental, y empezamos a trabajarlo desde el 2012 con todos los profesores que había, tanto en psiquiatría como en el Instituto de Envejecimiento de la Javeriana, que tiene un proyecto muy grande llamado Intellectus, en el cual se soportó mucho todo esto. Acá está Diana Matallana, que fue la que más lo sufrió inicialmente todo el proceso, pero que afortunadamente salió muy bien. Después de esto empezamos a trabajar en paz en la Facultad de Medicina, y hay un proyecto que surge más o menos en el año 2017, que tiene dos libros que empezamos a trabajar. Uno es Las caras de la reconciliación, en la cual pensamos que con motivo de la firma de la paz teníamos que entender qué entendía la gente en Colombia por reconciliación, porque la definición es bastante difusa y es bastante diferente, y pretendimos, mediante un proyecto de fotografía participativa, ver cómo la gente tomaba la foto de lo que significaba para él lo que es la reconciliación, y nos relataba qué era, y de ahí sacamos unas dimensiones colombianas de lo que la gente piensa que debe estar en una definición de reconciliación. Este libro está en la web,
se tradujo al inglés también y está disponible para el que lo quiera ver. No pago, es gratuito, para que conozcan y lo difundan, que creo que es bien interesante y tiene fotos maravillosas. Hay una exposición también de este tema con las fotos que tomaron todas las personas que nos colaboraron en este proyecto. Después de esto se pensó, y ahí participaron también la doctora Diana Matallana, Cecilia Santa Cruz y el grupo que estábamos trabajando en esto, alrededor de ver la gente que estuvo en el conflicto, que sufrió del conflicto, pero que se convirtieron en héroes de paz, o sea, gente que era líder de paz en sus diferentes regiones. Y ahí fuimos a hacer entrevistas en profundidad en Colombia, seleccionando gente que había sufrido mucho y que por A, B o C motivos se habían convertido en líderes de paz, a pesar de, por ejemplo, tener la esposa que la violaron o los hijos que mataron, etcétera, 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 de todas las vertientes, no solo ciudadanos, sino también militares, paramilitares, gente que estaba en la paz, para entender cómo era el pensamiento de ellos, porque ahí se deriva mucho lo que estudian en neurociencias o en salud mental. Este libro igualmente está disponible en la web, no en inglés lamentablemente, sino en español, y está abierto al público. Después de ello, empezamos a pensar que el área de la comunicación era muy importante y cómo nos comunicábamos y cómo podíamos hacer daño al comunicarnos. Lo hemos visto acá en este país, con esos enfrentamientos tan duros que hay entre los grupos, con esas nomenclaturas, nombres, etcétera, que se usan, y nos dimos a hacer un libro. Esta es la segunda edición, que igualmente está disponible en la web, de un libro que se denomina Comunicarnos sin daño, convivencia y salud mental, en el cual se partió en el primer número con 70 expertos de comunicación, de salud mental, a escribir de un tema que no hay mucho escrito. Cuando uno revisa este tema, hay poquísimo escrito. Hay del efecto Werther, hay algunas cosillas que hay, pero la gran mayoría no estaba. Se fabricó un libro en 70 manos que luego derivó en esta segunda edición, que hemos ido mejorando, ampliando, para saber cómo hay que comunicarnos sin dar daño o producir daño, dirigido claramente a periodistas, pero a comunicadores, porque el periodismo, lamentablemente, sí o no, no sé, se amplió a que todo el mundo es comunicador hoy en día con los medios de la web, WhatsApp, etcétera, y todo eso es algo muy importante. Este libro, digamos, está también en la base de lo que venimos haciendo desde la Facultad de Medicina. Después de esto, nos dieron ya el registro calificado, y la doctora Isabel Cuellar, que está acá, tuvo la labor con el pasado director de posgrado de implementar todo esto. El doctor Santamaría quedó de jefe, Diana Matallana se hizo como la gran auxiliar y ayudante de todo el doctorado en todo ello, y empezamos el doctorado. Hoy en día hay 7 estudiantes del doctorado trabajando desde una perspectiva de salud mental. Siguiente. En el año 2015 me pasaba que fue digamos, una de las primeras veces en el mundo, o la primera vez en el mundo, que se hace una medición de la cognición social en la población. Y tenemos datos en este estudio de salud mental en que participamos muchos de nosotros, y que Diana Matallana fue la coordinadora de todo lo de cognición social. Se midió esta parte, y fue la primera vez que surgió el término de empatía, que hasta el año 2015 se hablaba poco de empatía, y yo creo que a raíz de este estudio todo el mundo empezó a hablar de lo empáticos que somos y la importancia de la empatía en Colombia, que creo que influyó mucho en eso. Probablemente los datos pueden ser bien llamativos para mirar. Ha habido varios estudios de reconocimiento de emociones. Ahí vimos que
que los colombianos reconocían más la alegría, son el país más feliz del mundo por algo, creo yo, pero que reconocíamos aparentemente no muy bien la tristeza, la rabia, no la reconocían tan fácilmente en rostros. Y que había algunas diferencias de país. En algunas regiones, la costa tenía algunos predominios, en otros sitios otros, que hizo algo muy interesante para iniciar todo esto de cognición social, que era algo que no hablábamos mucho en Colombia y que digamos fue el germen traído de la clínica, lo impusimos en el colectivo. Que creo que este libro es bien interesante, esto igualmente está en la web de los resultados y hay varios artículos que han sido liderados por el grupo alrededor de este tema. Entonces, la idea es básicamente que la facultad como tal ha estado muy metida, digamos, en todo lo que tiene que ver con la paz, claramente, con la cognición, con neurociencias, y para mí es un placer estar acá acompañando en la inauguración. Muchas gracias al grupo por todo lo que hicieron, creo que es un programa magnífico el que elaboraron, unos invitados magníficos de los cuales esperamos aprender muchísimo y que creo que muestra algo de lo que venimos haciendo acá en Colombia, en el mundo, y que va a ser un referente. Muchas gracias por estar acá.